Hola a todos, estamos aquí en Todo Trial, en nuestro canal de YouTube, y hoy vamos a ver qué ha venido en este paquete que acabamos de recibir, procedente de Comas Trial. Perfect. Ya solo la funda es bonita, solo la funda mola. Viene con tabaque y con cierre de estos de seguridad. Perfecto. Pues aquí está. Casco blanco. Hacía mucho que no tenía un casco blanco. Es increíble. Increíble. No pesa nada. No pesa prácticamente nada. A ver si lo pone aquí. Talla L. 9,50, más o menos 50 gramos. O sea, es que el peso es ridículo. Pesa poquísimo, se nota un montón, súper ligero. Tiene aquí estas aireaciones para ventilar el sudor y transpirar la cabeza. Para la visera, ajustándola a nuestro gusto. Y por dentro, perdonad, el día está poniendo el sol ya. Por dentro tiene muy buena pinta con estos soportes desmontables. Un clip. El tirador. El cierre de rápido. Y bueno, aquí atrás, por supuesto, toda la homologación. Dejamos el casco aquí. Y vemos que hay aquí. Perfect. Empezamos con esto. Dos pares de guantes. Tienen muy buena pinta en amarillo y en azul. Un cierre de velcro. Perfecto. La talla me está perfecta. Y el interior súper suave, súper cómodo, súper fino. Y el ajuste de los puños perfecto. Detalles como Time for Trials aquí, comas aquí. Tienen pinta de ser comodísimos. Perfecto. Bueno, pues dos equipaciones para juego. Camiseta, comas. Tiene pinta perfectamente en blanco y en negro rojo. Pantalón. Lo que más me gusta de este pantalón es las rodilleras. Estas rodilleras vienen súper bien y se echan de menos cuando no las tienes. Son bastante gorditas. Vamos a verlo. Tiene una pinta de pura calidad. Esto para la humedad
tiene pinta de pura calidad. El cierre, muy importante, a mí esto del cierre me parece súper importante, que lo podamos aprovechar bien, diferentes ajustes y que sea fuerte para que no se rompa. Cremallera, por supuesto cremallera, fundamental. Y un detalle muy importante, el bolsillo. No todos los pantalones de trial llevan bolsillo y algunos los llevan muy pequeño, y este es bastante bueno. A lo mejor no te cabe el móvil, a no ser que sea muy pequeñito el móvil, pero sí te caben otro tipo de cosas. Por detrás el elástico también tiene muy buena pinta. Esto también es elástico y luego es muy fino, muy fino, se ve como muy cómodo. Los detalles están hasta en lo último, buenos detalles. Aquí en el tobillo también, en el muslo también tiene su punto de tela flexible. Esta parte interior de la rodilla, muy importante para mí, para que no se te queme con el tubo de escape, muy reforzada, también flexible aquí encima de la rodilla. Y luego lo más importante para mí, la rodillera, pero muy cómoda, con dos piezas. Las rodilleras son súper importantes. Aquí en este pliegue se ve que tiene el pliegue para doblar y que sea súper cómoda. Tiene pinta de ser muy cómoda. Y por dentro podemos verla, podemos examinar. Por dentro va cerrada por dentro, de manera que no se descoloca, no molesta, y como veis tiene bastante grosor. Con el calor se acopla a tu forma de la rodilla. La verdad que muy buena pinta. Ese pantalón bajo con esta camiseta. Bueno, pues tiene una pinta también estupenda. Aparte del diseño, que es muy bonito y elegante, sin estridencias. Parece muy buena calidad. Flexible también la manga, el puño, el cuello también es flexible. Y luego aquí se ve que es muy de gramaje fino. En color blanco, camiseta, pantalón, y esto de aquí que no sé lo que es. Podría ser una chaqueta para invierno. Estamos en otoño, ahora llega el frío. Sí, señor. No, es un chaleco. Buena cremallera. Tiene pinta de abrigar bastante porque por dentro es forro polar. Un bolsillo aquí muy amplio. Los bolsillos de los laterales también son muy amplios, te cabría el móvil también. Y en el interior también tiene otros bolsillos sin cremallera, para guardar cosas como unos guantes, por ejemplo. Me viene perfecto. Muy buena pinta. Soy muy cabezón. Bueno, está a tope, pero es muy cómodo. Y luego una cosa importante, acordaros de quitar la etiqueta
cuando estrenéis cosas. Eso es importante. Pero luego, muy importante en el trial, son dos cosas: que la visión sea muy buena, no te quede el casco nunca así, en la línea de las cejas. Esto te quita mucha visión, sino que el casco te tiene que acoplar, que se vea parte de la frente, por lo menos 2, 3 o 4 dedos de frente, según el frontón que tengáis cada uno. Y luego una cosa que a mí personalmente me gusta de un casco es que no te haga mofletes, porque otros cascos te los pones, te aprietan de aquí y vas así. Vas en la moto así, te ponen mofletes aquí que pareces gordo, más gordo todavía de lo que seas. Entonces eso no mola. Y a nivel peso es una maravilla. Se nota que no pesa nada, la verdad es que es súper cómodo. Otra cosa importante es el tema de los oídos, que oigamos bien. Este es bastante cerrado, que tiene seguridad bastante, lo cual también, si te entra menos aire por aquí en invierno, viene bastante bien, pero sí que tiene sus huequecillos para que refrigere, y luego aire por aquí detrás, como hemos visto antes, y por aquí también tiene sus huequecillos para oír bien la moto. Yo ahora mismo me estoy oyendo más o menos hablar bien, entonces eso significa que tampoco me va a taponar demasiado los oídos, que es una pega que tienen la mayoría de los cascos. He probado de marcas de todo tipo y de material de todo tipo, de fibra de carbono, fibra de vidrio, de no me acuerdo cómo se llama, policarbonato. Policarbonato da mucho calor, y este pues la verdad que me está gustando mucho, tiene muy buena pinta. El casco no me lo quito ya, estoy muy a gusto, estoy bien, no molesta nada. Bueno, pues con mi nueva equipación para este año 2021 ya, espero que se acabe pronto este puñetero 2020, pues ya me despido y nada, os pido que le deis un clic a me gusta aquí abajo, que hagáis comentarios de todo tipo, o que queráis que probemos lo que sea, motos, producto, motas, lo que se os ocurra. Cualquier comentario para empezar a hacer vídeos más asiduamente, y por supuesto que os deis de alta suscribiéndoos al canal y que le deis a la campanita para que estéis avisados de los vídeos que vamos subiendo. Así que nada, gracias por escucharnos. Estos primeros vídeos tampoco creo que sean nada súper del otro mundo, pero bueno, somos apasionados de trial, eso seguro.